¿Has pensado alguna vez que hay un objeto sagrado capaz de resguardar tu hogar de cualquier influencia maligna? Lo más impactante es que muchas personas ya lo tienen en casa, pero no saben aprovechar su verdadero poder. Y lo más preocupante aún, quienes no lo poseen están dejando una puerta abierta a fuerzas negativas que pueden afectar no solo sus vidas, sino también las de sus seres queridos. Si sientes que los problemas se acumulan sin cesar, que la paz de tu hogar ha sido reemplazada por conflictos, enfermedades o angustias constantes, presta mucha atención, porque este mensaje puede transformar tu realidad. El Padre Pío, conocido por su vida de milagros y su conexión profunda con lo divino, nos dejó una enseñanza clara sobre el poder del Santo Rosario. No es simplemente un símbolo religioso ni un adorno colgado en la pared. Es un escudo de protección celestial, un arma espiritual con la capacidad de repeler cualquier presencia maligna que intente penetrar en tu hogar. Pero hay algo que muchas personas no comprenden. No basta con poseer un rosario, hay que saber usarlo con fe y devoción. Aquellos que lo ignoran sin darse cuenta dejan a sus familias en un estado de vulnerabilidad espiritual. ¿Te gustaría descubrir cómo el Santo Rosario puede traer paz y bendición a tu hogar? ¿Cómo puedes cerrar las puertas al mal y abrirte a la gracia divina? Antes de seguir, si crees en el poder del Rosario, escribe en los comentarios "Yo confío" y quédate hasta el final, porque voy a revelarte cómo el Padre Pío enseñaba a usar esta poderosa herramienta de la manera correcta. Todo comienza con una elección. Si aún no tienes un rosario, este es el momento de conseguir uno. Y si ya lo tienes, asegúrate de que lo estás empleando como Dios y el Padre Pío nos enseñaron. Lo que estás a punto de conocer puede marcar un antes y un después en tu vida. Hoy más que nunca, estas palabras adquieren una relevancia crucial. En un mundo donde los hogares enfrentan ataques espirituales constantes, donde las familias se desmoronan sin razón aparente y el miedo y la ansiedad se apoderan de los corazones, la advertencia del Padre Pío resuena con una urgencia innegable. Lo que vas a escuchar no es simplemente un mensaje de consuelo, sino una verdad profunda que él mismo recibió a través de experiencias místicas y hechos sobrenaturales que presenció. Testimonios que confirman cómo la presencia del Santo Rosario en un hogar puede generar transformaciones extraordinarias y llenar cada rincón con luz y bendición. Sin embargo, debo advertirte algo. Este mensaje no es para todos. Es para quienes toman en serio la protección espiritual de su hogar. Para aquellos que comprenden que en tiempos como estos necesitamos aferrarnos más que nunca a los dones espirituales que Dios y la Virgen María han puesto en nuestras manos. Permanece hasta el final, porque no solo descubrirás lo que ocurre cuando el rosario se convierte en parte de tu vida diaria, sino también las serias consecuencias de ignorarlo. Compartiré contigo las experiencias sobrenaturales del Padre Pío con el Santo Rosario y cómo sus revelaciones pueden ayudarte a transformar tu hogar en un refugio inexpugnable ante cualquier ataque del enemigo. El Padre Pío vivió en carne propia la inmensa fuerza del Rosario durante los años que pasó en el convento de San Giovanni Rotondo. Muchos desconocen que este santo pasaba noches enteras en intensa batalla espiritual, enfrentando fuerzas oscuras que pocos serían capaces de soportar. ¿Y sabes cuál era su mayor defensa? Exactamente, el Santo Rosario. En una noche de lucha feroz, cuando el mal lo atacó con más intensidad que nunca, el Padre Pío tuvo una visión extraordinaria. Cada Ave María que rezaba se transformaba en una flecha de luz que atravesaba la oscuridad. Cada cuenta del rosario resplandecía como una estrella, formando un escudo de protección divina a su alrededor. No fue una simple metáfora.
sino una vivencia real que compartió con sus discípulos más cercanos. Lo más asombroso no era solo lo que experimentaba en su propia vida, sino lo que presenciaba en los hogares de aquellos que seguían su consejo y rezaban el rosario con devoción. El Padre Pío, dotado del don de la bilocación y un discernimiento espiritual extraordinario, podía ver más allá de lo visible, y lo que descubría era realmente prodigioso. En las casas donde se rezaba el rosario con fe, se formaba una especie de escudo espiritual, una barrera invisible pero poderosa que protegía a quienes allí vivían. Él solía comparar el rosario con un pararrayos celestial, y esta analogía no podía ser más exacta. Así como un pararrayos desvía la energía destructiva de una tormenta, el rosario canaliza la protección divina, disipando y neutralizando todas aquellas fuerzas negativas que intentan infiltrarse en un hogar. Pero había algo aún más profundo que pocos comprendían. El Padre Pío afirmaba con certeza que cuando una familia no solo posee un rosario en su casa, sino que lo reza con fe y entrega, se establece un vínculo directo con el corazón de María. Y esta conexión no era simplemente un símbolo o una metáfora, sino un canal real de gracias y bendiciones que fluían constantemente hacia esa familia. A lo largo de su vida, vio incontables casos de hogares transformados por esta práctica. Familias antes sumidas en la discordia encontraban una armonía que parecía inalcanzable. Personas atrapadas en el miedo y la angustia empezaban a sentir una paz que ninguna terapia o remedio terrenal había logrado proporcionarles. Sin embargo, él siempre advertía sobre un peligro que no debía tomarse a la ligera. Tratar el rosario como un simple objeto decorativo o un talismán de buena suerte era un error grave. El rosario, insistía el Padre Pío, no era un amuleto, sino un arma espiritual que solo desplegaba su poder cuando era rezado con verdadera devoción. Comprender esta diferencia resultaba crucial para que las familias experimentaran su efecto protector. No bastaba con tenerlo colgado en la pared o colocado sobre una mesa si no se utilizaba con fe viva y perseverancia. El Padre Pío también hablaba de signos claros que indicaban si el rosario estaba cumpliendo su función en un hogar. La primera señal era lo que él llamaba la paz sobrenatural. No se trataba de una tranquilidad pasajera, sino de una presencia palpable de la Virgen María en el hogar. Esta paz se manifestaba de tres formas concretas. Primero, una calma que permanecía incluso en medio de las pruebas más difíciles. Segundo, una sensación de seguridad espiritual que envolvía a todos los miembros de la familia. Y tercero, una reducción notable de los miedos y ansiedades que antes parecían dominar el ambiente. El segundo signo era el cambio en el ambiente espiritual del hogar. El Padre Pío explicaba que cuando el rosario se rezaba con fe, algo en la casa cambiaba de manera perceptible. El aire se volvía más ligero, las tensiones se disolvían sin razón aparente y se sentía una protección invisible que rodeaba el lugar. Las discusiones entre familiares perdían intensidad antes de convertirse en conflictos serios, como si una fuerza desconocida neutralizara la negatividad antes de que pudiera hacer daño. Antes de hablar sobre la tercera y más poderosa señal, es importante recordar que las enseñanzas del Padre Pío sobre el rosario fueron vastas y profundas. Su testimonio sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría para aquellos que buscan fortalecer su hogar y su vida espiritual. Durante años, su mensaje ha sido estudiado y compartido por quienes comprenden el impacto transformador de esta oración. Y aunque es imposible resumir toda su enseñanza en un solo mensaje, lo esencial permanece. El rosario no es solo una oración, sino un puente hacia el corazón de Dios, una fuente de protección y paz
que sigue actuando en los hogares que lo acogen con fe sincera. Los secretos espirituales de San Padre Pío son un compendio de sus enseñanzas más profundas sobre el poder del rosario y su papel en la protección del hogar. No es solo un libro de oraciones, sino una guía detallada que recoge las valiosas lecciones del Padre Pío sobre las múltiples formas en que el rosario protege a las familias. En sus páginas se encuentran oraciones específicas que él recomendaba para diversas situaciones, junto con instrucciones precisas sobre rituales de bendición y consagración del hogar. También se revelan técnicas para fortalecer la dimensión espiritual del rosario y testimonios de familias que han experimentado transformaciones notables al seguir estos principios. Aquellos que deseen acceder a este conocimiento encontrarán el enlace en los comentarios fijados. Sin embargo, lo verdaderamente importante es comprender la tercera señal que, según el Padre Pío, es la más significativa: el escudo de luz. Esta señal se expresa a través de tres manifestaciones esenciales. Primero, una defensa sin igual contra las influencias negativas del mundo espiritual, lo que fortalece a los miembros del hogar y los vuelve más resistentes ante las pruebas. Segundo, se producen intervenciones providenciales inexplicables que previenen accidentes o situaciones de peligro. Y tercero, se desarrolla una capacidad especial para discernir, permitiendo a las familias tomar decisiones sabias en momentos clave. No obstante, estas señales no emergen por arte de magia. No es suficiente colgar un rosario en la pared o dejarlo en un cajón. El Padre Pío enseñaba con firmeza que el rosario es un arma viva que solo despliega su poder cuando es rezado con fe y devoción. Muchas familias desconocen esta realidad y, sin saberlo, bloquean las bendiciones que podrían recibir. Por esta razón, es fundamental seguir los pasos adecuados para que el rosario se convierta en el escudo protector que el Padre Pío mencionaba con tanta insistencia. Pero antes de explicar estos pasos, es necesario entender las consecuencias de no utilizarlo correctamente. Esta advertencia es de suma importancia, pues puede arrojar luz sobre por qué, a pesar de poseer varios rosarios, algunos hogares siguen siendo vulnerables a influencias espirituales perturbadoras. El Padre Pío enseñaba que el rosario es un puente directo hacia el corazón de la Virgen María y, por tanto, un muro de contención contra el mal. Pero si no se reza con constancia, esa barrera se debilita, dejando grietas por donde pueden infiltrarse energías negativas. Así que, si en tu hogar hay un rosario, no lo dejes olvidado. Úsalo como lo hacía el Padre Pío, con confianza, perseverancia y amor. Y si aún no tienes uno, no dejes pasar más tiempo. Haz que esta herramienta espiritual se convierta en parte esencial de la vida familiar. Y verás cómo la paz y la protección comienzan a reinar en tu hogar. La primera advertencia que dejó el Padre Pío es la que denominaba protección bloqueada. Esto sucede cuando el rosario se convierte en un simple adorno, un objeto inerte acumulando polvo en la pared. En lugar de ser el escudo de protección que fue concebido para ser, se transforma en un símbolo de las bendiciones que estamos dejando de recibir. Es como poseer una armadura invulnerable y, sin embargo, negarse a utilizarla en medio del combate diario. La segunda advertencia es aún más inquietante. El Padre Pío advertía que el enemigo espiritual es astuto y sabe engañar a las almas con una falsa sensación de seguridad. Muchas familias creen que están protegidas simplemente por tener un rosario en casa, aunque no lo recen. Este es un error peligroso, porque lleva a una relajación en la vigilancia espiritual. Es como poseer un extintor en casa y confiar en que apagará un incendio sin haber aprendido jamás a usarlo o sin asegurarse de que funciona correctamente. La tercera advertencia es lo que el Padre Pío llamaba
oportunidades perdidas. Cada vez que se ignora el rosario, cada día que pasa sin que se rece, se están desperdiciando gracias invaluables que la Virgen María desea derramar sobre la familia. Estas bendiciones no son abstractas, sino ayudas concretas para afrontar los desafíos de la vida. El Padre Pío lo dejó muy claro. Un rosario olvidado se convierte en un testigo mudo de nuestra indiferencia espiritual. En muchos hogares, aunque el rosario está presente, su poder permanece dormido, pues ha sido reducido a un elemento del paisaje cotidiano. La clave está en despertar su verdadera fuerza a través de la oración fervorosa y constante. Es así como la protección divina se activa y la familia comienza a experimentar la gracia transformadora que el Padre Pío tantas veces prometió a quienes tomaran el rosario con devoción en sus manos. Afortunadamente, estas consecuencias pueden revertirse en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya permanecido el rosario en el olvido. Su poder protector se activa en el mismo instante en que se le devuelve la reverencia y la atención que merece. La Virgen María nunca deja de responder a este llamado, esperando con amor el momento en que pueda derramar bendiciones y protección sobre el hogar. En los próximos minutos se explicará la manera correcta de colocar y utilizar el rosario para aprovechar al máximo su fuerza espiritual. Pero antes, hay algo fundamental que comprender: la relevancia de esta práctica en el contexto actual. El Padre Pío, con su profunda visión profética, advertía sobre los tiempos venideros, tiempos de confusión, temor y desunión. Afirmaba que llegaría una época en la que las familias serían atacadas constantemente, en la que la ansiedad se convertiría en una enfermedad silenciosa que consumiría corazones y mentes. ¿Acaso no es lo que se vive hoy? Los conflictos familiares surgen con una intensidad alarmante, muchas veces sin una razón clara. La depresión y la desesperanza han encontrado su lugar en numerosos hogares, y las perturbaciones espirituales se han vuelto tan comunes que muchos las aceptan como parte del día a día. Es en este escenario que el poder del rosario se vuelve indispensable, una verdadera fortaleza espiritual en medio del caos. Para el Padre Pío, el rosario no era solo una oración repetitiva, sino un arma espiritual diseñada para enfrentar tiempos difíciles. Su acción se manifiesta en distintos niveles, funcionando como un escudo protector que resguarda el hogar de formas que no siempre son evidentes. El primer nivel de protección se refleja en el entorno físico. Cuando el rosario es colocado y utilizado correctamente, se genera lo que el Padre Pío describía como un campo de paz, una barrera que impide que las energías negativas penetren en la casa. Cada Ave María recitada es como un ladrillo que refuerza este muro invisible, transformando el ambiente en un espacio de mayor ligereza y serenidad. El segundo nivel de protección recae sobre la mente y el corazón de quienes habitan el hogar. En un mundo donde el miedo y la angustia se propagan con rapidez, afectando a personas de todas las edades, el rosario actúa como un filtro espiritual. Sus oraciones purifican los pensamientos, disipando la negatividad y trayendo calma al espíritu. El Padre Pío observó que en los hogares donde se reza el rosario con constancia, las personas desarrollan una sorprendente resistencia frente al pesimismo y la desesperanza, cultivando una fe inquebrantable. Pero el tercer nivel de protección, y quizás el más crucial en estos tiempos, es la unidad familiar. En una era en la que las fuerzas de la división buscan debilitar los lazos familiares, el rosario se convierte en un vínculo de gracia que mantiene a las familias unidas, incluso cuando las circunstancias externas intentan separarlas. El Padre Pío insistía en que el rosario es un hilo dorado que enlaza los corazones de quienes lo rezan, fortaleciendo los lazos entre padres, hijos y hermanos.
No obstante, es esencial comprender que este poder no se activa de manera automática. No basta con tener un rosario en casa o rezarlo esporádicamente. El Padre Pío era enfático en este aspecto. Hay que seguir ciertos pasos específicos para que su poder protector se despliegue plenamente. De lo contrario, su efecto se verá limitado. Antes de compartir estas instrucciones, es importante reflexionar sobre la urgencia de implementarlas en este preciso momento. El Padre Pío advertía que, conforme el mundo avanzara, las familias serían atacadas con estrategias más sutiles, diseñadas para sembrar discordia y desaliento. Y es precisamente en esos momentos cuando el rosario se convierte en un refugio seguro, un puente directo con el corazón maternal de María. Ahora que se ha comprendido la magnitud de esta herramienta espiritual, ha llegado el momento de revelar las enseñanzas que el Padre Pío dejó sobre su uso en el hogar. Estas directrices no son simples sugerencias, sino instrucciones basadas en su profundo conocimiento y experiencia en la batalla espiritual. Cuando se siguen con fe y perseverancia, los resultados son extraordinarios. La primera indicación del Padre Pío sobre el uso del rosario en casa está relacionada con su ubicación. Según sus enseñanzas, el rosario principal debe situarse en el corazón espiritual del hogar, que generalmente es la sala de estar o el lugar donde la familia se reúne con más frecuencia. No debe quedar oculto ni relegado a un rincón de difícil acceso. Debe ser visible, pero no como un simple adorno, sino como un recordatorio de su verdadero propósito. Lo ideal es disponer un rincón especial, una especie de altar familiar, donde el rosario ocupe un lugar destacado y se perciba por lo que realmente es, un sendero directo hacia el cielo. El Padre Pío enseñaba que el rosario, más que un objeto bendecido, debía ser despertado espiritualmente para que desplegara su poder protector. No bastaba con que un sacerdote lo bendijera, pues ese era apenas el primer paso. Lo esencial era que la familia lo activara con su fe y devoción sincera. Un rosario olvidado en un cajón no tenía poder alguno. Debía ser tocado, sostenido con reverencia y rezado con el corazón. Cada cuenta debía pasar por las manos de quienes lo rezaban, como un puente tangible entre el alma y lo divino. Asimismo, el Padre Pío insistía en que la oración del rosario debía convertirse en un hábito diario. No importaba si no se lograba completar entero. Lo crucial era la constancia. Mejor rezar un solo misterio con plena concentración que murmurarlo todo sin atención ni fervor. Lo importante no era la cantidad, sino la calidad de la oración. Además, recomendaba preparar el ambiente adecuadamente, un lugar limpio, libre de distracciones, donde una vela bendita pudiera iluminar el espacio como símbolo de la fe que disipa la oscuridad. No se trataba de una rutina más, sino de un encuentro especial con la Virgen María. Una enseñanza que el Padre Pío enfatizaba era lo que él llamaba la activación familiar del rosario. Al menos una vez a la semana, toda la familia debía reunirse para rezar juntos un Ave María mientras sostenían el rosario. Este gesto, aparentemente sencillo, tenía un impacto profundo. No solo fortalecía la fe de cada uno, sino que también creaba un lazo espiritual dentro del hogar, convirtiendo el rosario en un escudo compartido de protección y unidad. Por supuesto, el rosario no debía verse como un simple amuleto, sino como un canal vivo de comunicación con el cielo. Cada vez que alguien lo tomaba entre sus manos, debía recordar que sostenía una herramienta sagrada, un puente directo hacia el corazón maternal de María. Esta conciencia transformaba la oración en una experiencia profunda y real de fe. El Padre Pío dejó claras las promesas que acompañaban la devoción fiel al rosario, y estas no eran simples posibilidades,
sino certezas espirituales verificadas en innumerables familias. La primera promesa era la protección inmediata. Desde el momento en que una familia comenzaba a rezarlo con devoción y fidelidad, se levantaba una barrera invisible pero real contra las fuerzas del mal. No era un proceso lento, sino una luz que se encendía en el mismo instante en que se pronunciaba la primera oración. La segunda promesa era la paz dentro del hogar. El Padre Pío hablaba del fenómeno de la paz progresiva. Primero, las discusiones comenzaban a perder intensidad. Luego, las tensiones se disipaban con mayor facilidad. Finalmente, se instauraba una armonía que antes parecía inalcanzable. Esto no significaba ausencia de problemas, sino una mayor capacidad para afrontarlos con serenidad y comprensión. Otra promesa tenía que ver con la prosperidad integral. El Padre Pío aclaraba que esta abundancia no era solo material, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida familiar. Las relaciones se fortalecían, aparecían nuevas oportunidades y los problemas encontraban soluciones inesperadas. Esta prosperidad era fruto de la fe compartida y de la paz interior que el rosario traía consigo. Además, enseñaba que la protección del rosario no se limitaba a la casa. Su poder acompañaba a cada miembro de la familia, donde quiera que fueran, como si cada uno llevara consigo un fragmento del escudo espiritual que se formaba al rezar juntos. El Padre Pío aseguraba que la mayor transformación ocurría en el interior de quienes rezaban con constancia. Sus corazones se volvían más sensibles a la gracia, su fe se fortalecía y su vida espiritual experimentaba un cambio gradual pero profundo. Esta era, sin duda, la bendición más grande de todas. Las tentaciones pierden su fuerza, las decisiones correctas emergen con mayor claridad y la fe se fortalece sin que muchas veces seamos plenamente conscientes de ello. Esta transformación no solo bendice a quien reza, sino que se extiende como un manto protector sobre todo el hogar. Sin embargo, el Padre Pío insistía en que estas promesas no se activan de manera automática. Su manifestación depende de una participación activa, de una disposición sincera del corazón y de un compromiso real con la oración. Rezar el rosario con devoción, mantenerlo visible y respetarlo como lo que realmente es, una herramienta de gracia, de resguardo y de guía espiritual, es esencial para abrir las puertas de la protección divina. En los próximos momentos, compartiré el último elemento que necesitas comprender para que estas promesas se hagan realidad en tu hogar. Porque el rosario, cuando es elevado con fe y bajo estas enseñanzas, no solo resguarda una casa, sino que transforma las vidas de quienes lo rezan. El Padre Pío, en su profunda entrega a la oración y a la dirección espiritual de quienes acudían a él, reveló a sus más cercanos seguidores un elemento clave que consideraba indispensable para liberar el verdadero poder del rosario en el hogar. Lo llamaba el secreto de la perseverancia transformadora. Y lo más curioso es que, a pesar de su importancia, muchos lo ignoran porque esperan una revelación más compleja o difícil de alcanzar. Pero la verdad es que esta clave fundamental es simple, tan sencilla que solo el corazón dispuesto puede comprenderla. La constancia movida por el amor. No se trata solo de repetir el rosario a diario, sino de cultivar lo que el Padre Pío describía como una relación viva y cercana con esta oración, de tal manera que se convierta en un compañero inseparable en la vida familiar, más que en una simple costumbre religiosa. El Padre Pío enseñaba con vehemencia que hay una diferencia profunda entre repetir palabras sin alma y orar con entrega, con fe y con amor sincero. Cuando una familia reza el rosario con verdadera confianza, algo milagroso sucede.
Cada Ave María pronunciada con devoción se transforma en un ladrillo invisible que fortifica la casa contra todo mal. Cada jornada de oración añade una nueva capa de resguardo espiritual, como si se estuviera construyendo un refugio de fe donde la presencia de Dios reina con poder. Esta perseverancia en el amor se sostiene sobre tres pilares que el Padre Pío consideraba esenciales. El primero es la confianza absoluta. Aunque no se perciban respuestas inmediatas, es vital mantenerse firme en la certeza del poder del rosario. Es como sembrar una semilla en la tierra. No podemos ver cómo las raíces se afianzan en lo profundo, pero sabemos que están ahí, creciendo silenciosamente con cada día que pasa. El segundo pilar es la atención consciente. Cada vez que el rosario es tomado entre las manos, debe hacerse con plena conciencia de que en ese momento se está activando una fuerza espiritual que cubre y protege el hogar. No es la cantidad de oraciones lo que transforma, sino la fe y el amor con que se elevan. Y el tercer pilar es el compromiso familiar. No debe ser solo una abuela, una madre o una persona aislada quien se encargue de sostener esta devoción, sino que toda la familia, incluidos los más pequeños, deberían involucrarse, aunque sea con una simple Ave María cada día. Este secreto de la perseverancia transformadora es lo que diferencia a las familias que viven el verdadero poder del rosario de aquellas que apenas experimentan sus frutos. Es la llave que abre el acceso a todas las promesas que el Padre Pío dejó como legado sobre el poder protector de esta oración. Ahora es el momento crucial. Todo lo que has escuchado hasta ahora tiene un propósito: despertar en ti la certeza de que tienes en tus manos un arma de protección espiritual sin igual. El Padre Pío lo decía con claridad y sin titubeos. El rosario es el arma para estos tiempos. Detente un momento y piensa en tu hogar, en tu familia. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de una protección más fuerte? ¿Cuántas veces has deseado que haya más paz, más armonía, más estabilidad espiritual? Tal vez ese rosario que tienes olvidado en un cajón es la respuesta a todas esas inquietudes. No vivimos tiempos fáciles. Las familias enfrentan desafíos constantes. La ansiedad, el miedo, las discusiones y la falta de unión parecen multiplicarse. Pero es en estos tiempos cuando el rosario revela su mayor poder. No es una reliquia del pasado, ni una costumbre que ha perdido su sentido. Es un arma de batalla, un escudo celestial preparado para proteger a las almas en medio de las tormentas de este mundo. El momento para actuar es ahora. No esperes a que las dificultades crezcan o a que las tensiones en casa se hagan insoportables. El rosario es un refugio, un castillo espiritual donde la paz de Dios se hace presente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, hay 3 cosas que puedes hacer en este mismo instante. Antes que nada, encuentra el rosario que tengas en casa, y si aún no tienes uno, procura conseguirlo cuanto antes. Este es el primer paso para activar una protección que trasciende lo visible. Luego, comparte este mensaje con 3 personas que, al igual que tú, puedan estar necesitando esta fortaleza espiritual en sus vidas. El Padre Pío siempre recordaba que la caridad espiritual es la más valiosa de todas las caridades, pues no solo alimenta el alma propia, sino que también enciende la fe en los demás. Finalmente, escribe en los comentarios: Virgen María, protege mi hogar. Aunque este gesto pueda parecer sencillo, es una expresión de fe pública que abre las puertas a bendiciones especiales para ti y para los tuyos. El poder del rosario no es un concepto abstracto ni una antigua tradición sin sentido, sino una verdad confirmada por incontables familias a lo largo de los años.
El Padre Pío no solo predicó sobre esta oración, sino que la vivió con fervor, convirtiéndola en un escudo contra las adversidades y un sendero hacia la paz del alma. Ahora, hablemos de un fenómeno que ha dejado perplejos a muchos: quedarse dormido al rezar el rosario. ¿Te ha sucedido alguna vez? Es más común de lo que crees. Muchas personas comienzan a rezar con devoción y, sin darse cuenta, sienten cómo sus párpados se tornan pesados. Su mente se sumerge en un letargo profundo y terminan cayendo en el sueño. Si esto te ha ocurrido, presta atención, porque el Padre Pío, quien llegaba a rezar más de 30 rosarios al día, tenía una explicación sorprendente para este fenómeno. A lo largo de los años, muchas personas han preguntado qué significa dormirse mientras se reza el rosario. A simple vista, podría parecer una distracción o una falta de atención. Sin embargo, según las enseñanzas del Padre Pío, este hecho encierra un significado mucho más profundo de lo que solemos imaginar. Él explicaba que, en algunos casos, el alma entra en un estado de descanso espiritual durante la oración. Es como si, al abrir el corazón a la Virgen María, la persona fuera envuelta en una paz tan profunda que el cuerpo físico no puede evitar relajarse hasta el punto de dormir. Pero no siempre es así. También advertía que, cuando quedarse dormido al rezar se vuelve una constante, podría ser una señal de resistencia espiritual, un mecanismo inconsciente que trata de evitar el impacto transformador del rosario. Por esta razón, el Padre Pío recomendaba no desanimarse ni abandonar la oración, sino perseverar en ella, incluso si es necesario dividir el rosario a lo largo del día o hacer pausas para mantener la concentración. Si alguna vez te has quedado dormido mientras rezabas, no te preocupes ni te sientas culpable. Lo verdaderamente importante es la perseverancia, el reconocimiento del poder inmenso que posee esta oración y la certeza de que cada Ave María es un lazo directo con la protección y el amor maternal de María. Porque, como solía decir el Padre Pío, el rosario es el arma de estos tiempos, y su poder sigue siendo tan necesario hoy como lo fue en su época. A veces, quedarse dormido durante el rezo del rosario puede ser, en realidad, una señal de protección especial. Imagina la escena. Después de un día agotador, te sientas a rezar con devoción, intentas mantener la concentración, pero poco a poco, tus ojos comienzan a cerrarse, y por más que intentas resistir, el sueño termina por vencerte. ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? Muchas personas sienten remordimiento cuando les sucede, pero lo que el Padre Pío enseñó sobre este fenómeno es realmente revelador. Él solía recordar que el rosario es un arma poderosa y, como cualquier instrumento espiritual de gran alcance, puede atraer la atención de fuerzas que buscan interrumpir nuestra conexión con Dios. Por eso, es esencial comprender que este sueño no siempre es lo que parece. Existen 3 razones distintas por las cuales alguien puede dormirse mientras reza, cada una con un significado espiritual particular. En los próximos momentos, descubrirás si tu sueño es una señal de batalla espiritual, una manifestación de protección divina o simplemente la necesidad natural de tu cuerpo de descansar. ¿Alguna vez has notado cómo el cansancio parece invadirte justo en el momento en que decides tomar el rosario y comenzar a rezar? O tal vez, mientras oras, una paz inexplicable te envuelve hasta el punto de quedarte dormido. Estas experiencias, según enseñaba el Padre Pío, no son simples casualidades, sino signos que poseen un significado más profundo de lo que imaginamos. Su sabiduría y dirección espiritual iluminan nuestra comprensión sobre estos momentos, ayudándonos a valorarlos dentro de nuestra vida de fe. Si alguna vez te ha ocurrido algo parecido, no temas ni te inquietes.
pues en estas líneas podrás encontrar claridad sobre lo que está sucediendo y cómo afrontarlo la próxima vez que ocurra. Además, compartiré algunas recomendaciones que el propio Padre Pío ofrecía para mantener la atención y la devoción durante la oración, incluso en los momentos de mayor fatiga. El rosario no es una simple serie de repeticiones mecánicas, es un arma poderosa en la batalla espiritual. El Padre Pío lo llamaba su arma, afirmando con plena convicción: con el rosario venceremos. Sus manos, siempre aferradas a un rosario gastado por la constante devoción, daban testimonio de su profunda entrega a esta oración. A lo largo de su vida, se encontraron incontables episodios donde el poder del rosario se manifestó con una fuerza impresionante. En las largas noches que pasaba en oración dentro de su celda, enfrentó violentas batallas espirituales, pero cada vez que sostenía su rosario, sentía una fortaleza renovada que lo protegía de los ataques que buscaban debilitarlo. No se trata solo de palabras, sino de experiencias concretas que revelan cómo el poder del rosario puede hacerse presente en la vida cotidiana. Tal vez alguna vez hayas experimentado una sensación de serenidad profunda tras rezar el rosario, o has notado cómo situaciones aparentemente insolubles encuentran una solución inesperada. Esto no es una mera coincidencia. Según el Padre Pío, cada Ave María que pronunciamos es como una rosa que ofrecemos a la Virgen, quien, a su vez, cubre nuestro hogar con su manto protector. Durante su tiempo como confesor, recomendaba incansablemente el rosario a quienes acudían a él en busca de ayuda, sin importar la naturaleza del problema: conflictos familiares, dificultades económicas, tormentos espirituales. Su consejo era siempre el mismo: reza el rosario con fe y verás milagros. Pero hay un detalle poco conocido que el Padre Pío reveló. El enemigo espiritual siente un temor particular ante el poder del rosario. Por eso busca apartarnos de esta oración mediante diversas estratagemas, y una de las más frecuentes es inducirnos al sueño mientras rezamos. ¿Ahora ves la conexión? Cada Ave María es un golpe certero contra las fuerzas que intentan alejarnos de la luz. Y es por eso que, al empezar a rezar, muchas veces sentimos un cansancio repentino, una resistencia invisible que nos distrae y trata de desconectarnos de esta fuerza espiritual. Sin embargo, no siempre el sueño proviene de una fuente negativa. Según las enseñanzas del Padre Pío, hay 3 signos que indican la eficacia del rosario en nuestra vida. El primero es una paz interior que inunda el alma durante y después de la oración. El segundo, cambios tangibles y positivos en nuestra existencia, como una mayor serenidad ante las dificultades o la resolución inesperada de problemas. Y el tercero, una protección especial en momentos críticos, como si una presencia invisible velara por nosotros y nuestros seres queridos. Rezar el rosario, según enseñaba el Padre Pío, es como levantar una muralla espiritual que resguarda nuestro hogar y fortalece nuestra alma para enfrentar las pruebas que se presenten. Cada misterio que meditamos es un bloque sólido en esta fortaleza de fe, levantada piedra por piedra, Ave María tras Ave María. No es casualidad que algunas personas intenten desmotivar a otros, diciendo que el rosario es una oración monótona y sin sentido. Pero el Padre Pío tenía una respuesta clara para quienes decían esto. El rosario es la oración que más molesta al enemigo, precisamente por su sencillez y su poder. En su aparente simplicidad radica su fuerza. Y es que, mientras repetimos las oraciones, nuestra mente y nuestro corazón se elevan hacia los misterios más profundos de nuestra fe. Orar el rosario es, en realidad, un diálogo constante con la Virgen María, un acto de entrega en el que depositamos nuestras preocupaciones en sus manos, confiando en su intercesión y en la poderosa protección que nos brinda.
Cuando el sueño intente apoderarse de ti mientras rezas, recuerda las palabras del Padre Pío. No te desanimes ni te sientas culpable. Persevera, porque toda oración, incluso aquella que se interrumpe por el cansancio, es una semilla de fe que germinará a su debido tiempo. El rosario no es solo una herramienta de protección, sino un puente directo hacia el corazón amoroso de la Virgen María, siempre dispuesta a escuchar y acudir en auxilio de quienes la invocan con una fe sincera. El Padre Pío enseñaba que la unión entre la oración vocal y la meditación forma un escudo espiritual que rodea y fortalece el alma. Al comprender el verdadero poder del rosario, también entendemos por qué el sueño durante la oración no debe ser motivo de preocupación, sino una señal a interpretar. En ocasiones, es una lucha que debemos enfrentar. Otras veces, una muestra de protección divina y en algunos casos, simplemente la manera en que nuestro cuerpo nos pide descanso. El Padre Pío recordaba que cada Ave María rezada con fe posee un poder transformador en la vida del creyente, sin importar si es recitada con total claridad o si el cansancio la interrumpe. Lo que realmente importa es la perseverancia y la confianza en la fuerza de esta oración. Ahora que comprendemos mejor la profundidad del rosario, podemos valorar con otra mirada el fenómeno del sueño durante la oración. El Padre Pío hablaba de 3 razones fundamentales que explican por qué, a veces, nos quedamos dormidos al rezar. La primera es el agotamiento físico. Él explicaba que el cuerpo humano, como templo del Espíritu Santo, necesita cuidado y reposo. Por ello, no hay culpa en dormirse si el cansancio nos vence tras una jornada difícil. Si después de un día intenso el sueño llega en medio del rosario, es posible que el cuerpo simplemente reclame el descanso que le corresponde. ¿Cómo distinguirlo? Este tipo de sueño no aparece de forma abrupta, sino que se presenta de manera gradual. Suele surgir después de días de gran esfuerzo y, sobre todo, no genera angustia ni inquietud. La segunda razón es más sutil y profunda: los ataques espirituales. El Padre Pío advertía que cuando el rosario empieza a producir frutos en la vida de una persona, puede haber oposición espiritual. Una de las estrategias más comunes es un sueño repentino y pesado, justo en el momento de la oración. ¿Cómo reconocerlo? Existen signos claros. Este sueño aparece de golpe, incluso si hemos descansado bien. A menudo va acompañado de una sensación de pesadez en el cuerpo o de un inexplicable desánimo que surge solo cuando intentamos rezar. Suele interrumpir los momentos más significativos del rosario, como si algo intentara impedirnos llegar hasta el final. Pero el Padre Pío aseguraba que, aunque estas dificultades sean molestas, son prueba de que la oración está teniendo un impacto real en el mundo espiritual, y por ello enfrentamos resistencia. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando más necesitas rezar, sientes una somnolencia extrema? Es un signo claro de esta interferencia. Sin embargo, existe una tercera causa, quizá la más inesperada: la protección espiritual. El Padre Pío explicaba que, en ciertos momentos, quedarse dormido durante la oración puede ser un signo del cuidado de Dios. El alma, en su vulnerabilidad, es envuelta en un descanso celestial para protegerla de cargas espirituales que podrían ser demasiado pesadas. ¿Cómo reconocer esta experiencia? Hay señales que nos guían. Durante ese sueño se experimenta una paz profunda y serena. Al despertar, la sensación no es de aturdimiento, sino de un descanso renovador, aunque solo hayan pasado unos instantes. En muchas ocasiones queda en el corazón una percepción sutil pero firme de que algo significativo ha ocurrido en ese momento de oración. El Padre Pío solía comparar esta experiencia con la de un padre amoroso que carga a su hijo dormido para protegerlo de un peligro inesperado.
En más de una ocasión, una imagen conmovedora queda grabada en el corazón. Un padre sosteniendo a su hijo dormido entre sus brazos, resguardándolo de cualquier peligro inesperado. Algo similar ocurre en el ámbito espiritual. Quizá alguna vez has sentido que, en medio de la oración, el sueño te ha vencido y al despertar experimentas una paz inexplicable, como si una carga invisible hubiera desaparecido de tus hombros. Esto no es casualidad, sino una manifestación de la protección celestial que actúa sobre nosotros. Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿cómo debemos reaccionar cuando esto sucede? El Padre Pío, con su sabiduría forjada en la entrega y la oración constante, dejó instrucciones claras sobre ello. Cuando la causa es el agotamiento físico, lo más sensato es acoger con humildad la necesidad de reposo. No se trata de luchar contra el cansancio a toda costa, sino de encontrar maneras de distribuir el rezo del rosario en distintos momentos del día, eligiendo aquellos en los que el cuerpo y la mente estén más alerta. También recomendaba no forzar el espíritu, sino permitir que la oración fluya en armonía con el estado físico, pues Dios no exige esfuerzos sobrehumanos, sino corazones dispuestos y entregados. Si, en cambio, el sueño es provocado por una lucha espiritual, la actitud debe ser distinta. En estos casos, el Padre Pío exhortaba a la perseverancia, cambiar de postura, rezar en voz alta, caminar mientras se ora o hacer la señal de la cruz con fe son estrategias efectivas para contrarrestar estas distracciones. La oración fervorosa es la mejor defensa contra cualquier interferencia del maligno, pues la resistencia en estos momentos fortalece el alma y permite un crecimiento espiritual más profundo. El Padre Pío enseñaba que las pruebas en la oración son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad y amor a Dios. Sin embargo, hay ocasiones en las que el sueño mismo es un signo de protección divina. En estos momentos, la mejor respuesta es recibirlo con gratitud. No debe haber culpa ni frustración, pues pueden ser instantes de renovación en los que el alma es fortalecida sin que la conciencia lo perciba del todo. El Padre Pío insistía en la importancia de reconocer las circunstancias que rodean estos episodios. ¿Cómo ocurren? ¿Qué se siente antes y después? ¿Aparecen siempre en los mismos momentos o en circunstancias específicas? La observación atenta de estos detalles permite comprender mejor el camino espiritual y las maneras en que Dios actúa en la vida de cada uno. Por ello, el Padre Pío animaba a no desanimarse si el sueño aparece durante la oración. Al contrario, debe ser un motivo para profundizar aún más en la relación con Dios y con la Virgen María. El rosario no es una simple repetición de palabras, sino un diálogo vivo, un lazo que une el alma con el cielo. Comprender las razones detrás de estas distracciones permite adoptar estrategias adecuadas para mantener la atención en la oración. Muchas personas han encontrado en el rosario una fuente inagotable de paz y protección, y no han permitido que las dificultades les arrebaten este tesoro. Así que, cuando el sueño intente interrumpir tu oración, recuerda que no estás solo en esta batalla. Persevera con confianza, sostén cada Ave María como una ofrenda de amor y mantén la certeza de que el cielo recibe con agrado cada oración pronunciada con devoción. El Padre Pío nos dejó un legado de amor y entrega a la oración, y nos recordaba que el rosario es un arma poderosa en estos tiempos. Su eficacia no ha disminuido y sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan la luz de Dios en medio de las dificultades diarias. El Padre Pío también recomendaba aplicar técnicas específicas para mantener la concentración, dependiendo del origen de la dificultad. Si el cansancio físico es el motivo, ajustar los horarios de oración es fundamental, escogiendo aquellos momentos en los que el cuerpo esté más despierto
y dispuesto. Dividir el rosario en partes más pequeñas puede ser una excelente solución para rezarlo con mayor atención y fervor. Además, mantener una postura adecuada o incluso caminar suavemente mientras se reza puede ayudar a evitar la somnolencia. Cuando el sueño es causado por ataques espirituales, es necesario tomar medidas firmes. Rezar con voz fuerte y decidida, cambiar de postura inmediatamente al sentir el sopor, hacer la señal de la cruz con fe y sobre todo, invocar a la Virgen María con devoción son estrategias eficaces para disipar cualquier influencia negativa. El Padre Pío enseñaba que la intercesión de la Virgen es un escudo poderoso contra cualquier distracción o tentación que intente apartarnos de la oración. Si el sueño aparece repentinamente y sin razón aparente en los momentos clave del rosario, lo esencial es no ceder ni interrumpir la oración. La perseverancia, según el Padre Pío, es la clave para vencer cualquier obstáculo. Enfrentar estas dificultades con firmeza y amor fortalece el alma y nos acerca aún más a Dios. El rosario es un refugio seguro, una fuente inagotable de gracia que no debe ser abandonada, sino abrazada con renovada determinación. Cuando el sueño se presenta como un signo de protección especial, Padre Pío ofrecía un consejo que desafiaba nuestra reacción instintiva: no resistirse a ese sueño. Si en medio de la oración se experimenta una paz profunda, un descanso del alma o la sensación de que algo trascendental está ocurriendo en el interior, no hay que combatirlo. En esos momentos, la gracia divina envuelve el espíritu con un resguardo especial. Es necesario acoger esta experiencia con humildad y gratitud, manteniendo una actitud de oración y agradecimiento por la protección celestial que se recibe. Para evitar distracciones al rezar el rosario, Padre Pío enseñaba prácticas valiosas que preparaban el alma antes de iniciar la oración. Seleccionar un espacio tranquilo, libre de interrupciones y bien ventilado es un paso esencial. La postura también influye. Debe ser cómoda, pero propicia para la recogida espiritual. Sostener el rosario entre las manos y sentir cada cuenta favorece la conexión con la oración. Antes de comenzar, es recomendable hacer una súplica breve, implorando la gracia de rezar con atención y devoción. Una de las enseñanzas más efectivas de Padre Pío era la visualización de los misterios. Al meditar en cada misterio del rosario, se debe imaginar la escena en la mente, vinculando cada Ave María con un detalle relevante del episodio contemplado. Rezar con un ritmo sereno y constante ayuda a mantener la concentración, evitando que la oración se torne rutinaria o mecánica. El uso de imágenes sagradas también era recomendado por el Padre Pío como una herramienta poderosa. Contemplar una imagen de la Virgen María, de Jesús o de un pasaje bíblico relacionado con el misterio que se medita ayuda a enfocar la mente en lo espiritual y a disipar distracciones. Además, hablaba de una práctica especial conocida como la oración del corazón. Esta consiste en acompasar las palabras del Ave María con el ritmo de la respiración, generando un flujo armonioso que facilita la concentración y sumerge el alma en una paz profunda. En aquellos momentos en que la distracción o el sueño persisten, Padre Pío aconsejaba renovar la intención del corazón. Recordar que cada Ave María es una rosa ofrecida a la Virgen fortalece el fervor en la oración. Repetir mentalmente esta imagen mientras se reza ayuda a mantener viva la motivación, incluso cuando las emociones no parecen acompañar el acto de devoción. Para él, lo esencial no era sentir algo extraordinario en cada oración, sino perseverar con amor y confianza. Para cultivar una relación más profunda con el rosario, Padre Pío sugería comenzar con pocas cuentas, rezándolas con plena atención y entrega. Con el tiempo,
El número de avemarías podía ir aumentando a medida que la concentración se fortalecía. Establecer un horario regular para la oración también es clave, pues convierte el rezo en un hábito natural para el alma. Estas prácticas, unidas a la comprensión de las causas que pueden generar sueño durante el rosario, enriquecen la vida espiritual y fortalecen la oración. Padre Pío recordaba constantemente que cualquier esfuerzo, por pequeño que parezca, tiene un inmenso valor ante los ojos de Dios. Al abordar el misterio del sueño durante el rosario, sus enseñanzas nos permiten ver este fenómeno desde una nueva perspectiva, alejándonos de la culpa y acercándonos a una comprensión más profunda. Es importante recordar que el sueño en la oración puede tener distintas causas: el agotamiento físico, una interferencia espiritual o un signo de protección divina. Cada una de ellas requiere una respuesta diferente, pero la clave en todas es la perseverancia. Padre Pío insistía en que la perseverancia es más valiosa que la perfección. No se debe ceder al desánimo si el sueño aparece mientras se reza, sino verlo como una oportunidad para crecer en la vida espiritual y fortalecer el vínculo con Dios a través del rosario. Como Él nos enseñaba, la verdadera devoción se encuentra en la constancia del alma, que a pesar de todo, continúa orando con fe. Es una invitación a asumir un compromiso especial. Durante los próximos 7 días, rezar el rosario con plena atención y amor, confiando en que cada oración eleva el corazón a Dios. Observa atentamente cómo el sueño se manifiesta en tu oración, qué sensaciones emergen y cómo te sientes antes, durante y después de este momento de recogimiento. Este ejercicio te permitirá conocer mejor tu experiencia espiritual y profundizar en la conexión con lo divino. Lleva un registro sencillo de lo que experimentas, sin juzgarte ni desesperarte si en algún momento la distracción o el cansancio aparecen. El Padre Pío nos recordaba siempre que cada esfuerzo en la oración, por más pequeño que parezca, es valioso a los ojos de Dios. Incluso cuando la mente divaga o el cuerpo se siente fatigado, cada Ave María pronunciada con amor se convierte en una ofrenda preciosa a la Virgen María. No es la perfección técnica lo que el Señor espera de nosotros, sino la perseverancia y el amor con el que elevamos nuestra plegaria. Imagina por un instante lo que significaría para tu vida comprender realmente estos momentos en los que el sueño aparece al rezar. Ya no los vivirás con culpa ni incomodidad, sino que aprenderás a reconocer su causa y a responder con serenidad y confianza. Si un día sientes que te cuesta concentrarte, no te angusties. Recuerda lo que el Padre Pío nos enseñó. La oración es un acto de amor, y el amor no se mide por la facilidad con la que se realiza, sino por la entrega con la que se persevera. Así que sigue adelante, sin miedo, sin dudas, confiando en que cada palabra pronunciada con fe llega hasta el cielo. Si esta enseñanza ha sido una bendición para ti, compártela con aquellos que puedan necesitarla. El Padre Pío siempre nos insistía en que el conocimiento espiritual no debe guardarse solo para uno mismo, sino que crece y se multiplica cuando se comparte con generosidad. Te invito a asumir un compromiso especial. Si estás dispuesto a poner en práctica lo aprendido hoy, escribe en los comentarios: acepto el compromiso de 7 días. Y únete a esta cadena de oración que trascienda más allá de este mensaje, fortaleciendo nuestra fe y unión en Cristo. El Padre Pío nos dejó un testimonio inquebrantable sobre el poder del rosario, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Ahora que comprendes mejor el significado de lo que ocurre cuando el sueño aparece en la oración, tienes la oportunidad de transformar este desafío en una bendición
utilizándolo como un puente para profundizar en tu vida espiritual. No temas cuando esto suceda, sino más bien toma las herramientas que hemos aprendido y aplícalas con confianza. La perseverancia es la clave, porque más allá de las dificultades, será esta constancia la que te acerque más a Dios. Si este mensaje ha sido útil para ti, no dudes en compartirlo con aquellos que puedan estar pasando por lo mismo. Dale un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas inspiradas en la vida y el legado del Padre Pío. Que cada oración que reces sea como una rosa más en el jardín espiritual que cultivas día a día. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando juntos en el camino de la fe y la oración. ¿Te animas a aceptar este desafío de los 7 días? Escribe tu compromiso en los comentarios y comienza hoy mismo esta transformación interior. Y recuerda, no guardes esta enseñanza solo para ti. Compártela con aquellos que necesiten esta luz en su vida.